Cuando Lucía atravesó el salón del Hotel Palace en el corazón de Madrid por primera vez, con un vestido negro prestado por su mejor amiga y zapatos que lastimaban sus pies a cada paso, jamás imaginó que a sus 23 años estaría a punto de conocer al hombre que transformaría completamente su mundo. El aire estaba impregnado de perfumes caros, conversaciones en inglés y catalán, el tintineo de copas de cristal chocando en brindis de negocios. Ella era apenas una más entre el personal contratado para servir canapés durante el evento de gala benéfica, una oportunidad extra de ganar dinero para ayudar a su abuela Carmen, quien sufría problemas de salud y necesitaba medicamentos que el sistema público no cubría completamente. Las luces de las arañas de cristal bañaban el salón en un resplandor dorado, haciendo brillar los vestidos de seda y los trajes italianos de los invitados. Lucía sostenía la bandeja de plata con manos ligeramente temblorosas, ofreciendo pinchos de jamón ibérico a ejecutivos que apenas la miraban. Su corazón latía con nerviosismo mientras intentaba recordar las instrucciones. Sonreír discretamente, ofrecer sin insistir, retirarse con elegancia. Entonces lo vio. Alejandro Mendoza estaba apoyado contra una columna de mármol, con una copa de champán en la mano que parecía haber olvidado. A sus 40 años, poseía ese porte que solo dan las décadas de éxito y poder. Hombros anchos enfundados en un traje perfectamente cortado, cabello oscuro con algunas canas que solo añadían distinción, una mandíbula fuerte que hablaba de determinación. Pero fueron sus ojos los que la capturaron, ojos oscuros, profundos, que en ese momento se fijaron en ella con una intensidad que hizo que el aire abandonara sus pulmones. El mundo pareció detenerse. La música de fondo, las conversaciones, el tintineo de copas, todo se desvaneció. Solo existían esos ojos que la miraban como si pudieran ver directamente dentro de su alma, como si en ese salón, lleno de más de 200 personas, ella fuera la única que importaba. Alejandro se acercó con pasos seguros, con esa confianza que solo poseen quienes han conquistado el mundo empresarial. Lucía sintió sus piernas flaquear, pero se mantuvo firme, sosteniendo la bandeja como si fuera un escudo. «No quiero jamón», dijo él con voz grave, pausada. «Quiero saber tu nombre». Lucía sintió el calor subir a sus mejillas. «Lucía, señor». «Alejandro». «No soy tu señor, solo un hombre cansado de fiestas pretenciosas». Su sonrisa era cálida, genuina. «¿Qué hace una mujer como tú en un lugar como este?» «Trabajo, señor Alejandro». Ella intentó sonreír, pero su voz sonó temblorosa. «Necesito el dinero». Algo cambió en la expresión de él. No fue lástima, sino respeto, admiración incluso. En un mundo donde todos mentían, ocultaban, pretendían, esa honestidad brutal lo desarmó completamente. «Eres diferente», murmuró él, y había algo en su tono que hizo que el corazón de Lucía se acelerara. «¿A qué hora terminas?» Lucía debería haber dicho que no. Debería haber pensado en los peligros, en las historias que su abuela le había contado sobre hombres poderosos que usaban a mujeres jóvenes. Debería haber sido más cautelosa con este desconocido de 40 años, con ese traje que costaba más que su aluguel anual, con esa mirada que prometía cosas que ella ni siquiera sabía que podía desear. Pero había algo en sus ojos, una soledad que reconocía porque también vivía en ella, una búsqueda de algo real en medio de tanta falsedad. «A las 11», susurró. «Te esperaré afuera». Durante las siguientes 3 horas, Lucía sintió su mirada siguiéndola por todo el salón. Cada vez que levantaba la vista, ahí estaba él, observándola con esa intensidad que le robaba el aliento. No hablaba con nadie más. No se mezclaba con los otros empresarios. Solo la observaba a ella, como si fuera lo único real en toda esa fantasía de lujo y apariencias. Cuando el evento terminó, y Lucía salió por la puerta de servicio, con los pies doloridos y el vestido prestado guardado en su bolso, lo encontró esperando. Estaba apoyado contra un Mercedes negro
que relucía bajo las luces de la Gran Vía, con las manos en los bolsillos y una expresión que mezclaba esperanza y incertidumbre. «Pensé que no vendrías», dijo él. «Pensé lo mismo». Lucía sonrió tímidamente. «Déjame llevarte a casa». Era una petición simple, pero ambos sabían que significaba algo más. Era una invitación a cruzar una línea, a dejar que esta noche extraña y mágica continuara un poco más. Lucía debería haber tomado el metro como siempre, pero bajo las luces de Madrid, con este hombre mirándola como si fuera preciosa, como si importara, tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. «Está bien». Mientras el coche se deslizaba por las calles iluminadas de Madrid, pasando por la Fuente de Cibeles y el Palacio Real que se alzaba majestuoso en la noche, Lucía sintió que estaba entrando en un cuento de hadas. O quizás en una pesadilla. Aún no sabía cuál. El apartamento de Alejandro en el barrio de Salamanca era como un escenario de película. Ventanas del suelo al techo mostraban Madrid extendida ante ellos como un tapiz de luces parpadeantes. Los muebles eran piezas de diseño que Lucía solo había visto en revistas. Un sofá de cuero italiano, mesas de mármol, lámparas que parecían esculturas modernas. Cada objeto contaba una historia de viajes, de éxito, de una vida vivida en una escala que ella ni siquiera podía imaginar. «Es hermoso», murmuró Lucía sintiendo de repente muy consciente de su ropa de trabajo, de su bolso gastado, de la distancia entre sus mundos. Alejandro cerró la puerta tras ellos y se quitó la chaqueta con un movimiento fluido. Sin el traje formal, con solo la camisa blanca y los pantalones, parecía más accesible, más humano. «Es solitario», corrigió él. «Todo este espacio, toda esta vista, y normalmente estoy solo». Se dirigió a un mueble bar elegante y sacó una botella. «¿Vino?» «Es un Ribera del Duero, suave, perfecto para conversaciones largas». «No soy experta en vinos», admitió Lucía, aceptando la copa. «Mejor. Los expertos son aburridos». Alejandro sonrió y encendió el sistema de sonido. Notas de guitarra flamenca llenaron el espacio. «Siéntate, por favor». Se sentaron en el sofá y durante un momento reinó un silencio incómodo. Lucía tomó un sorbo de vino, sintiendo el líquido cálido bajar por su garganta, dándole coraje. «¿Por qué yo?», preguntó de repente. En ese salón había docenas de mujeres hermosas, elegantes, de tu mundo. Alejandro la miró con esos ojos que parecían ver demasiado, porque todas ellas querían algo de mí. Podía verlo en sus ojos. Querían mi dinero, mi influencia, una fotografía conmigo para sus redes sociales. Hizo una pausa. «Pero tú solo querías terminar tu turno e irte a casa. No intentaste impresionarme. No fingiste ser quien no eres. En un mundo de mentiras, eres brutalmente honesta». «Tengo 23 años», dijo Lucía. «No sé cómo ser otra cosa que honesta». «Tengo 40», respondió él, «y he olvidado cómo serlo. Enséñame». Fue así como empezaron a hablar. Realmente hablar, no el intercambio superficial de cortesías que Lucía esperaba. Alejandro le contó sobre su imperio construido desde los 20 años, cuando era solo un chico hambriento con sueños imposibles. Habló de las presiones de administrar empresas en Barcelona, Valencia y Sevilla, de las decisiones difíciles, de los sacrificios, de cómo el éxito lo había dejado vacío por dentro. «Cuando tienes 40 años y has conseguido todo lo que querías», dijo con una tristeza que partió el corazón de Lucía, «descubres que nada de eso importa si no tienes con quién compartirlo». Lucía habló de sus sueños de estudiar diseño de interiores, de cómo cuidaba a su abuela Carmen en un pequeño apartamento en Lavapiés. Habló de los libros que leía, de los pequeños placeres que encontraba en arreglos florales del mercado, de su amor por los atardeceres desde el templo de Devot. «Tienes toda una vida por delante», dijo Alejandro con algo parecido a la envidia en su voz. 23 años, el mundo entero esperándote. Y tú tienes experiencia, sabiduría, todo lo que yo aún no tengo.
respondió Lucía. Los años no son una maldición, Alejandro. 17 años nos separan, dijo él suavemente. Cuando tú nacías yo ya estaba en la universidad. Cuando tú ibas a la primaria yo fundaba mi primera empresa. Y, sin embargo, Lucía se inclinó hacia adelante. Estamos aquí, hablando como si nos conociéramos de toda la vida. Las horas pasaron sin que se dieran cuenta. Hablaron de filosofía, de arte, de la vida. Él le mostró fotografías de sus viajes, templos en Tailandia, viñedos en la Toscana, playas en Grecia. Ella le habló de su sueño de ver los jardines de Versalles, de su deseo de dar una vida mejor a Carmen. Cuando Alejandro se inclinó para besarla, Lucía supo que este momento llegaría, y en lugar de alejarse, se acercó. El beso fue suave, casi reverente, como si él temiera romperla. Sus labios sabían a vino y a promesas no pronunciadas. «Lucía», susurró él cuando se separaron, «apenas te conozco, pero siento que te he estado buscando toda mi vida». «Yo también lo siento», admitió ella sorprendida por su propia verdad. Se quedaron dormidos en el sofá, abrazados mientras Madrid despertaba afuera. Cuando la luz del sol invadió el apartamento, Lucía abrió los ojos y lo encontró mirándola con una expresión que le robó el aliento. «Quédate», dijo Alejandro, «no solo hoy. Quédate en mi vida. Sé que soy mayor, que vivimos en mundos diferentes, pero nunca he sentido algo así. Era precipitado, era locura». Pero mirando esos ojos que la veían realmente, que la valoraban, Lucía sonrió. «Dame razones para quedarme. Te daré 1000». Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones que Lucía nunca había experimentado. Alejandro la llevaba al Parque del Retiro los domingos, donde compraban churros con chocolate caliente y caminaban tomados de la mano bajo los árboles centenarios. No le importaban las miradas curiosas de la gente que notaba la diferencia de edad entre ellos, esos susurros que seguían sus pasos. «¿Te molesta?», preguntó Lucía un domingo, después de que una pareja mayor los mirara con desaprobación evidente. «¿Que piensen que soy un viejo verde con su amante joven?». Alejandro sonrió. «Que piensen lo que quieran. Yo sé la verdad». «¿Cuál es la verdad?». «Que eres la mejor cosa que me ha pasado en 40 años». Él la cubría de regalos que ella inicialmente rechazaba. Un chal de seda de Valencia, pendientes de plata de Toledo, perfumes de boutiques caras en la calle Serrano. Cada vez que protestaba, él decía lo mismo. «Déjame darte lo que puedo dar. No porque piense que necesitas ser comprada, sino porque me hace feliz verte feliz». La llevaba a restaurantes donde los meseros la trataban como realeza, sirviendo paella valenciana en platos dorados y trayendo vinos que costaban más que su alquiler mensual. Le presentó a su chofer, Miguel, un hombre amable de 60 años, que sonreía cada vez que Alejandro mencionaba a Lucía. Le presentó a su secretaria, Rosa, quien la miraba con algo que parecía esperanza. «Es bueno verlo así», le dijo Rosa un día cuando Alejandro estaba en una llamada. En 20 años trabajando para él, nunca lo había visto sonreír tanto. Pero había una línea invisible que Alejandro no cruzaba. No la había presentado a su familia. No había fotografías de ellos en redes sociales, aunque los paparazzi a veces los capturaban entrando a restaurantes. Cuando Lucía preguntaba, él cambiaba de tema. Mientras tanto, Lucía continuaba visitando a Carmen en el pequeño apartamento de Lavapiés. La anciana notaba los cambios, la ropa nueva, las joyas discretas, el brillo en los ojos de su nieta. «Cuidado, mi niña», advirtió Carmen una tarde mientras preparaba tortilla española en la cocina diminuta. «Tienes solo 23 años. Ese hombre de 40 ya vivió una vida entera. Los hombres así no se enamoran de chicas como nosotras, sin esperar algo a cambio». «No es así, abuela», insistió Lucía. «Es diferente. Es bueno. Todos son buenos al principio». Carmen volteó la tortilla con la experiencia de décadas. «Pero cuando la novedad pase, cuando recuerde que eres solo una chica joven de Lavapiés y él es un empresario poderoso, no va a pasar». Pero las palabras de Carmen plantaron una semilla de duda que crecería con el tiempo.
Un miércoles por la noche, Alejandro llevó a Lucía a la inauguración de una galería de arte en Chueca. Ella llevaba un vestido que él le había comprado, azul oscuro que la hacía sentir elegante, pero fuera de lugar. En el evento, lleno de artistas, coleccionistas y críticos, Lucía se sintió perdida. Una mujer se acercó a ellos, elegante, de unos 35 años, con un vestido de diseñador y una sonrisa afilada. «Alejandro, querido, ¿cuánto tiempo?», besó sus mejillas con familiaridad. «¿Y quién es tu acompañante?». «Lucía», dijo Alejandro con firmeza. «Mi novia». «Ah». La mujer la examinó de arriba abajo. «Qué joven. ¿Qué edad tienes, querida? ¿25? «23», respondió Lucía levantando la barbilla. «23». La mujer rió, un sonido sin humor. «Alejandro, siempre sorprendiéndome. Aunque debo admitir que no esperaba que siguieras el cliché del empresario exitoso con la novia joven». Alejandro se puso tenso. «Gabriela, creo que deberías...». «¿Sabe ella?», interrumpió Gabriela. «Sabe que tu padre ya tiene planes para casarte con la hija de los Romero. Una mujer apropiada de 35 años, con educación, con conexiones». El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía miró a Alejandro, esperando que lo negara, que dijera que Gabriela estaba equivocada. «Vamos», dijo él finalmente tomando la mano de Lucía. «No tenemos que escuchar esto». Pero el daño estaba hecho. En el coche de regreso, Lucía permaneció en silencio, mirando las luces de Madrid pasar por la ventana. «¿Es verdad?», preguntó finalmente. «Mi padre tiene muchos planes», admitió Alejandro. «Ninguno de ellos me importa. Pero no me has presentado a él. Porque es un hombre difícil, Lucía. Tiene ideas anticuadas sobre clase, edad, conveniencias». «Tengo 23 años», dijo ella en voz baja. «Él cree que no soy apropiada para ti». «¿Y tú qué crees?». Alejandro detuvo el coche. Giró para mirarla tomando su rostro entre sus manos. «Creo que eres perfecta. Creo que tu edad no define tu valor. Creo que en 40 años nunca había conocido a alguien tan real, tan auténtica». Besó su frente. «Y creo que mi padre puede irse al infierno con sus planes». Lucía quería creerle, pero la duda que Carmen había plantado crecía, alimentada por las palabras venenosas de Gabriela. «Quiero conocer a tu familia», dijo de repente. «Si esto es real, si vamos en serio, quiero conocerlos». Alejandro cerró los ojos, como si hubiera estado temiendo este momento. «De acuerdo, pero prepárate. Mi padre no será amable. Puedo manejarlo». Pero Lucía no tenía idea de lo que estaba por enfrentar. 2 meses después de aquella primera noche mágica, el mundo de Lucía comenzó a desmoronarse. Había pasado la tarde en el apartamento de Alejandro, mientras él asistía a una reunión en Barcelona. Se sentía cómoda allí ahora. Había dejado algunas de sus cosas, libros, ropa, pequeños toques personales, que hacían que el espacio minimalista se sintiera más como un hogar. Estaba buscando un bolígrafo en su estudio cuando vio la carpeta. No era su intención espiar, pero ahí estaba, sobre el escritorio de mármol italiano, con su nombre en la etiqueta Lucía Torres, investigación de antecedentes. Con manos temblorosas, abrió la carpeta. Página tras página de información sobre ella. Su historial escolar, su familia, las deudas médicas de Carmen en el Hospital Gregorio Marañón, fotografías de su apartamento en Lavapiés, tomadas desde la calle. Había transcripciones de conversaciones con antiguos empleadores, con vecinos, incluso con su mejor amiga. Y luego vio el informe destacado en amarillo. Factor de riesgo reputacional. Diferencia de edad significativa. 23 versus 40 años. Origen socioeconómico bajo. Educación limitada. Posible percepción pública negativa para el cliente. Lucía sintió náuseas. ¿Un factor de riesgo? ¿Ella era un problema que necesitaba ser evaluado? Cuando Alejandro regresó esa noche, la encontró sentada en el sofá con la carpeta abierta en su regazo. Su expresión de felicidad se desvaneció al ver lo que sostenía. «Lucía, ¿me investigaste?».
Su voz era apenas un susurro, como si fuera... ¿Qué? ¿Una criminal? ¿Una amenaza? Es procedimiento estándar. Alejandro se quitó la chaqueta, su rostro tenso. Cualquier persona que entra en mi vida es investigada. Tengo enemigos, competidores. Necesito protegerme. ¿Y mi edad? Lucía levantó el informe con manos temblorosas. Mi edad de 23 años es un riesgo reputacional. Eso también es procedimiento estándar. No pedí que pusieran eso, pero su voz no sonaba convincente. Pero no lo borraste. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. No les dijiste que estaban equivocados. Lo guardaste aquí en tu escritorio donde lo ves cada día. ¿Alguna vez me miraste y solo viste un riesgo? No. Lucía, por favor. Dijiste que era diferente. Su voz se quebró. Dijiste que era real, que yo importaba. Pero todo este tiempo, mientras me comprabas regalos caros y me llevabas a restaurantes elegantes, tenías un archivo diciéndote que no soy lo suficientemente buena para ti. Eso no es verdad. ¿No lo es? Lucía se puso de pie, dejando caer la carpeta. Mírame, Alejandro. Soy una chica de 23 años de Lavapiés. No fui a una universidad cara. No hablo 3 idiomas. No tengo conexiones. Y según tu propio informe, soy un problema. Alejandro intentó acercarse, pero ella retrocedió. Voy a hacer las maletas. Por favor, déjame explicar. ¿Explicar qué? ¿Que me mentiste? ¿Que mientras yo caía estúpidamente enamorada, tú estabas evaluando si valía el riesgo? No fue así. Lucía, te amo. No sabes lo que es el amor. Las palabras salieron frías, duras. Solo sabes hacer negocios, y yo fui el peor negocio que pudiste hacer, ¿verdad? Se encerró en el dormitorio que habían compartido tantas noches, llenando su bolso con ropa, con los libros que había traído. Cada objeto que tocaba le recordaba momentos felices que ahora parecían contaminados, mentiras envueltas en seda y perfume caro. Cuando salió, Alejandro estaba de pie en medio de la sala, con el aspecto de un hombre derrotado. «Antes de que te vayas», dijo con voz ronca, «hay algo más que necesitas saber. No quiero saber nada más. Mi madre...» Hizo una pausa buscando las palabras correctas. «Trabajó con tu abuela. Hace más de 20 años, cuando recién llegamos a Madrid. Fueron amigas». Lucía se detuvo. «¿Qué?» Alejandro fue a una estantería y sacó una caja de madera. Dentro había fotografías antiguas, desgastadas por el tiempo. Las extendió sobre la mesa de mármol. Y ahí estaban, 2 mujeres jóvenes en uniformes de limpieza, compartiendo bocadillos durante un descanso. Una de ellas era inconfundiblemente Carmen, 30 años más joven. La otra, mi madre, Elena, dijo Alejandro suavemente. Trabajaron juntas en una empresa de limpieza en la Castellana. Carmen fue la única que fue amable con ella cuando éramos pobres, cuando nadie más nos trataba como humanos. Lucía miró las fotografías, su mente intentando procesar esta información imposible. Cuando supe que la nieta de Carmen trabajaría en ese evento, Alejandro tragó saliva. Quería conocerte, para agradecerte, de alguna manera, por la bondad que tu abuela mostró a mi madre. Pero entonces te vi, y te enamoraste. Lucía terminó la frase, pero sonaba amarga. O me investigaste y decidiste que era un proyecto interesante. Una chica joven de 23 años, lo suficientemente inocente como para creer tus mentiras. No fue así. ¿Cómo fue entonces, Alejandro? Porque desde donde estoy parada, parece que nuestro encuentro nunca fue destino. Fue... ¿qué? ¿Gratitud? ¿Curiosidad? ¿Una forma de pagar una deuda antigua? Fue todo eso al principio. Su honestidad la golpeó como una bofetada, pero se convirtió en amor. Amor real. Cuando te vi esa noche, tan joven, tan llena de vida a tus 23 años, me recordaste a mí mismo a esa edad, cuando aún tenía sueños puros, y me di cuenta de que te necesitaba tanto como tú merecías algo mejor que yo. El silencio que siguió fue pesado con todo lo no dicho.
Todas las mentiras y verdades entrelazadas de manera tan compleja que Lucía ya no sabía qué creer. «Necesito tiempo», dijo finalmente. «Necesito pensar. Toma todo el tiempo que necesites». Alejandro parecía destrozado. «Pero por favor no pienses que todo fue mentira. Los sentimientos eran reales. Son reales». Lucía salió del apartamento y bajó las escaleras en lugar de tomar el ascensor, necesitando el esfuerzo físico para procesar el torbellino de emociones. En la calle, Madrid la recibió con su bullicio habitual, indiferente a su dolor. Mientras tomaba el metro de regreso a Lavapiés, mirando su reflejo en la ventana oscura del vagón, se preguntó si Carmen tenía razón. Si una chica de 23 años no tenía nada que hacer con un hombre de 40. Si esta historia estaba destinada a terminar en dolor desde el principio. Pero cuando cerró los ojos, aún podía sentir sus labios, oír su risa, recordar la forma en que la miraba como si fuera preciosa. ¿Cómo podía algo que se sentía tan real ser una mentira? No tenía respuestas, solo preguntas que la mantuvieron despierta toda la noche. Carmen encontró a Lucía llorando en la pequeña cocina del apartamento de Lavapiés a la mañana siguiente. Sin hacer preguntas, preparó café y se sentó a su lado, tomando su mano arrugada con suavidad. «¿Quieres contarme?», preguntó gentilmente. Lucía le contó todo. La investigación, el informe, la revelación sobre la amistad entre Carmen y la madre de Alejandro. Cuando terminó se sentía vacía, exhausta. Carmen suspiró profundamente. «Elena, no he pensado en ella en años». Una sonrisa triste cruzó su rostro. «Era una buena mujer, luchadora, como tú. ¿Por qué nunca me lo dijiste?» «Perdimos contacto cuando ella se mudó a Barcelona hace 15 años. Así es la vida, mi niña. Las personas entran y salen». Hizo una pausa. «Pero eso no cambia lo que importa. ¿Lo amas?». Lucía se limpió las lágrimas. «No lo sé. Creía que sí, pero ahora todo está contaminado. ¿Cómo puedo confiar en alguien que me investigó como si fuera un riesgo empresarial? Los hombres poderosos protegen lo que tienen. Es su naturaleza». Carmen vertió más café. «La pregunta real es, ¿te arrepientes de haberlo conocido?». Lucía pensó en las conversaciones nocturnas, en los paseos por el Retiro, en la forma en que Alejandro la hacía sentir vista, valorada. A pesar del dolor, a pesar de la traición, no podía arrepentirse. «No», admitió en voz baja. «Entonces aún hay algo que salvar». Carmen apretó su mano. «Pero necesitas respuestas, mi niña. Respuestas reales. Y él necesita ganarse tu confianza de nuevo». Durante 3 días Alejandro llamó, envió mensajes, apareció frente al edificio. Lucía los ignoró todos, necesitando espacio para ordenar sus pensamientos. Pero en el 4.º día, cuando encontró un sobre bajo su puerta, su resolución se quebró. Dentro había una carta escrita a mano, en la letra firme de Alejandro. «Lucía, no espero que me perdones, no espero que olvides, pero necesito que sepas la verdad completa. Cuando ordené esa investigación, eras una desconocida. Procedimiento estándar, como dije, pero me enamoré de ti antes de leer el informe. De hecho, cuando lo recibí y vi esas palabras sobre riesgo reputacional, lo guardé porque me enfureció tanto que quise recordar quién lo escribió para nunca volver a contratarlo. Tu edad nunca fue un problema para mí. Si acaso, es una de las cosas que más admiro de ti. Tienes 23 años y más valor, más autenticidad, más sabiduría emocional que la mayoría de las personas que conozco del doble de tu edad. Sí, te busqué inicialmente por gratitud hacia Carmen, pero me quedé, me enamoré, construí sueños contigo porque eres extraordinaria, no a pesar de tu juventud, sino porque eres exactamente quien eres. Si decides darme otra oportunidad, seré completamente transparente, sin secretos, sin investigaciones, solo nosotros dos construyendo algo real. Pero si decides que no puedes confiar en mí de nuevo, lo entenderé. Y pasaré el resto de mis 40 años lamentando haber perdido la mejor cosa que me ha pasado.
Siempre tuyo, Alejandro. Lucía leyó la carta 3 veces, lágrimas manchando la tinta. Su corazón y su mente estaban en guerra. El corazón quería creerle, quería volver a sus brazos. Pero la mente recordaba la traición, advertía sobre hombres poderosos que dicen palabras dulces. Finalmente, tomó su teléfono y escribió: «Quiero transparencia total. Quiero conocer a tu familia. Quiero entender tu mundo antes de decidir si puedo pertenecer a él». La respuesta llegó en segundos. «Lo que pidas. Gracias por darme esta oportunidad». 3 días después, Alejandro la recogió para llevarla a La Moraleja, donde vivía su padre. Durante el viaje, estaba notablemente nervioso, tambaleando los dedos en el volante, verificando el espejo retrovisor repetidamente. «Mi padre es difícil», advirtió por tercera vez. «Tradicional. No le gustarán los cambios, especialmente cuando involucran a la familia. ¿Le dijiste mi edad? Sabe que eres joven. ¿Le dijiste que tengo 23 años?» Alejandro hizo una pausa demasiado larga. «No exactamente, Alejandro. Le dije que eres más joven. Pensé que era mejor que te conociera primero». Lucía sintió un nudo en el estómago. «¿Estás avergonzado de mi edad?» «No. Por Dios, no». Aparcó el coche y se giró hacia ella. «Estoy orgulloso de ti, de nosotros, pero mi padre no va a facilitarlo. Y quería que al menos tuvieras la oportunidad de impresionarlo antes de que los números influyan en su juicio». «Los números son parte de quien soy», dijo Lucía firmemente. «No voy a fingir ser mayor. No te estoy pidiendo eso. Solo prepárate». La mansión familiar era intimidante. Un edificio de 2 plantas con jardines perfectamente cuidados, fuentes de mármol y una entrada que gritaba dinero antiguo. Un mayordomo los recibió con una reverencia formal que hizo que Lucía se sintiera ridículamente fuera de lugar. Don Rafael Mendoza esperaba en el salón principal, sentado en un sillón de cuero como un rey en su trono. Era una versión mayor y más dura de Alejandro. Mismos ojos oscuros, pero fríos, calculadores. Mismo porte orgulloso, pero con décadas de arrogancia añadida. «Padre», Alejandro se adelantó, «te presento a Lucía Torres». Don Rafael se puso de pie lentamente, examinándola de arriba a abajo con una mirada que la hacía sentir como un objeto en subasta. «Señorita Torres». Su apretón de manos fue firme, casi doloroso. «Mi hijo me ha hablado de usted». «Es un placer conocerlo, señor Mendoza». «¿Placer?». Una ceja se elevó. «Ya veremos». La cena fue tortura. Servida en un comedor con techo pintado y candelabros de cristal, cada plato era una prueba. Lucía observó discretamente qué cubiertos usaba Alejandro, intentando no cometer errores. Pero don Rafael estaba esperando cada paso en falso. «Su familia es de Lavapiés», me dicen. No era una pregunta. «Sí, señor. Mi abuela vive allí». «Ah, Carmen Torres». «Sí, recuerdo ahora. Trabajó con mi exesposa». Tomó un sorbo de vino. «Una mujer simple, trabajadora, supongo, pero simple». Lucía sintió la sangre hervir, pero mantuvo la compostura. «Mi abuela es la mujer más sabia que conozco, sabiduría de la pobreza». Don Rafael rió sin humor. «Es diferente de la educación real, ¿no cree? Dígame, señorita Torres, ¿dónde estudió?» «No fui a la universidad. Trabajé desde los 18 para ayudar a mi abuela». «Admirable, en su forma». El tono sugería lo contrario. «¿Y cuántos años tiene ahora?» Aquí estaba, el momento de la verdad. Lucía levantó la barbilla. 23. El silencio que siguió fue absoluto. Don Rafael dejó su copa con un golpe que resonó en el comedor. ¿23? Miró a Alejandro con incredulidad. ¿Tu novia tiene 23 años? Padre, mi hijo tiene 40, señorita Torres. 40. Don Rafael se inclinó hacia adelante. Cuando usted tenga 30, él tendrá casi 50. ¿Ha pensado en eso? ¿O solo está interesada en su dinero mientras es joven? Padre, basta. Alejandro se puso de pie. Siéntate. La orden fue cortante. Necesito saber sus intenciones.
Una chica de 23 años sin educación, sin familia de importancia, de repente aparece en tu vida justo cuando estás vulnerable. No estoy aquí por su dinero, interrumpió Lucía, su voz temblorosa pero firme. Estoy aquí porque amo a su hijo. Amor. Don Rafael prácticamente escupió la palabra. Qué conveniente. Dígame, ¿lo amaría si fuera pobre? ¿Si viviera en lavapiés como usted? Sí. La respuesta fue inmediata, honesta. Porque el hombre que conozco no es su dinero, es su bondad, su inteligencia, la forma en que me ve como una persona, no como un número o una clase social. Palabras bonitas. Don Rafael se reclinó. Pero seamos prácticos. Espero que Alejandro se case con la hija de Ricardo Romero. Una mujer de 35 años, educada, con conexiones familiares que beneficiarían nuestros negocios. Una mujer apropiada para su posición y edad. Alejandro golpeó la mesa con la palma. No voy a casarme con alguien que elegiste como una transacción comercial. ¿Preferirías casarte con una niña? Don Rafael señaló a Lucía. Porque eso es lo que es. Una niña de 23 años jugando a ser adulta. Lucía sintió las lágrimas amenazar, pero se negó a darle la satisfacción de verla llorar. Se puso de pie con toda la dignidad que pudo reunir. Gracias por la cena, señor Mendoza. Ha sido esclarecedora. Salió del comedor con la cabeza en alto, pero una vez en el coche, con Alejandro conduciéndola lejos de esa mansión horrible, las lágrimas finalmente fluyeron. Tu padre tiene razón, sollozó. Soy demasiado joven para ti. Mereces a alguien de tu edad, alguien que sepa qué tenedor usar, que hable catalán e inglés fluido, que no te avergüence frente a hombres como tu padre. Alejandro detuvo el coche bruscamente al lado de la carretera. Tomó su rostro entre sus manos, obligándola a mirarlo. Escúchame bien, Lucía. Pasé 40 años viviendo para agradar a mi padre. 40 años construyendo imperios, siendo lo que esperaban de mí. Y nunca fui feliz. Sus ojos brillaban con emoción. Tú, con tus 23 años, me has enseñado más sobre la vida en 2 meses que lo que aprendí en 2 décadas. Eres mi mundo. Lo demás es solo escenografía. Pero la diferencia de edad es solo un número. Lo que importa es cómo nos sentimos, cómo nos tratamos, lo que construimos juntos. La besó suavemente. Te amo. No a pesar de tu juventud, sino porque eres exactamente quien eres. Lucía quería creerle, pero las palabras de don Rafael resonaban en su mente como una maldición. Una niña jugando a ser adulta. ¿Era eso lo que era? ¿Una niña soñando con un cuento de hadas que nunca podría ser real? No tenía respuestas. Solo sabía que a pesar de todo, a pesar de las dudas y el dolor, aún lo amaba. Y eso la aterraba más que cualquier otra cosa. Las semanas después de la cena desastrosa con don Rafael fueron tensas. Alejandro intentaba compensar la crueldad de su padre de todas las formas posibles. Flores todos los días, cenas románticas, escapadas de fin de semana a San Sebastián y Barcelona. Pero Lucía podía sentir que algo había cambiado. Las palabras de don Rafael habían plantado semillas de inseguridad que crecían cada día. ¿En qué piensas?, preguntó Alejandro una noche mientras cenaban en su restaurante favorito en Malasaña. En nada, mintió Lucía, empujando la paella en su plato. Mientes terriblemente. Alejandro tomó su mano. Habla conmigo. Es solo... Lucía suspiró. Tu padre dijo que cuando yo tenga 30, tú tendrás casi 50. Y es verdad. Eventualmente seré mayor, y tú serás mucho mayor, y estaremos juntos. Alejandro apretó su mano, envejeciendo juntos, como se supone que sea, pero no al mismo ritmo. Las palabras salieron en un susurro. Yo tendré 30 y tú 60, yo 40 y tú 57. Lucía, mírame. Esperó hasta que sus ojos se encontraron. Si vas a vivir preocupándote por algo que podría pasar en décadas, nunca vivirás. El presente es lo que importa. Y ahora, en este momento, te amo y tú me amas.
¿No es suficiente? Antes de que Lucía pudiera responder, se sintió mareada. Un marco repentino que la hizo agarrarse de la mesa. ¿Estás bien? Alejandro se puso de pie alarmado, solo mareada. Debe ser... No he comido mucho últimamente. Pero el mareo continuó en los días siguientes, y entonces faltó su período. Con manos temblorosas, Lucía compró una prueba de embarazo en una farmacia lejos de su vecindario, demasiado avergonzada para que alguien la reconociera. Las 2 líneas rosadas parecían gritar desde el plástico blanco. Positivo. Embarazada. A los 23 años. Con el hijo de un hombre de 40. El pánico fue inmediato y abrumador. ¿Cómo podía ser madre cuando apenas había comenzado a vivir? ¿Cómo podría Alejandro querer esto, cuando aún estaba descubriendo si realmente querían un futuro juntos? Carmen la encontró llorando en el baño esa noche. ¿Qué pasa, mi niña? Lucía le mostró la prueba, incapaz de formar palabras. Carmen la abrazó fuerte, meciéndola como cuando era pequeña. ¿Qué voy a hacer, abuela? Tengo 23 años, no estoy lista para ser madre. Y Alejandro, él no pidió esto. Los bebés rara vez piden permiso para llegar. Carmen besó su cabeza. Pero llegan cuando se necesitan. ¿Lo amas? Sí, pero... ¿Pero qué? ¿Tienes miedo de que esto lo asuste? ¿O tienes miedo de que no lo haga? Lucía se quedó en silencio, reconociendo la verdad en las palabras de Carmen. Tenía miedo de ambas cosas. Le tomó 3 días reunir el coraje para decírselo a Alejandro. Planificó hacerlo en el apartamento, en privado, pero en el último momento le pidió que la llevara a San Sebastián, al lugar donde habían pasado uno de sus fines de semana más felices. Caminaban por la playa de la Concha, con las olas del Cantábrico rompiendo en la arena, cuando Lucía finalmente habló. «Estoy embarazada». Alejandro se detuvo en seco, el color drenándose de su rostro. Por un momento horrible, Lucía pensó que iba a huir, a decirle que era demasiado joven, que era un error. Pero entonces, lentamente, una sonrisa se extendió por su cara. No una sonrisa educada o forzada, sino una de pura, genuina alegría. «¿Embarazada?», repitió como si no pudiera creerlo. «Sí, sé que no lo planeamos, sé que es complicado con tu padre y mi edad y todo». Alejandro cayó de rodillas en la arena. Turistas pasaban, algunos sonriendo ante la escena que pensaban era una propuesta romántica. A los 40 años, pensé que nunca tendría una familia real. Su voz estaba cargada de emoción. Y tú, tan joven, tan llena de vida, me estás dando la cosa más preciosa del mundo. Tomó su mano, y Lucía vio lágrimas en sus ojos, lágrimas de felicidad. «Cásate conmigo». No era una pregunta, era una súplica. «No tengo anillo, no tengo preparación perfecta, solo tengo amor. Amor por ti, amor por nuestro hijo. Cásate conmigo, Lucía». Ella debería haber dudado, debería haber pensado en las complicaciones, en don Rafael, en el hecho de que tenía solo 23 años y estaba a punto de comprometerse con un hombre de 40 y convertirse en madre. Pero mirando esos ojos llenos de amor, sintiendo la vida creciendo dentro de ella, solo había una respuesta posible. Sí. Se besaron mientras las olas los rodeaban, sellando una promesa bajo el cielo vasco. Pero la felicidad duró poco. Cuando regresaron a Madrid, don Rafael ya había escuchado rumores. Su secretaria, Rosa, quien resultó tener conexiones con la familia Mendoza, había visto a Lucía comprando vitaminas prenatales. Don Rafael apareció en el apartamento de Alejandro sin avisar, su rostro rojo de furia. «¿Es verdad?», demandó. «¿Esa niña de 23 años está embarazada?» «Lucía va a ser mi esposa», respondió Alejandro firmemente. «Y madre de mi hijo». «No». Don Rafael golpeó su bastón contra el suelo. «No voy a permitir que arruines el nombre de la familia casándote con una cazafortunas que te atrapó con un embarazo. Cuidado con lo que dices sobre ella. Ofrezco 1.000.000 de euros». Don Rafael sacó un sobre del bolsillo. «Dáselo a la chica, que desaparezca. Es lo suficientemente joven para rehacer su vida.
Tú necesitas a alguien apropiado. Lucía, que había estado escuchando desde el dormitorio, salió con lágrimas en los ojos. ¿1 millón? Su voz temblaba. ¿Cree que puede comprarme? ¿Que vendería a mi hijo? Todo el mundo tiene un precio, querida. Don Rafael le extendió el cheque. Esto es suficiente para que tú y tu abuela vivan cómodas el resto de sus vidas. Los mejores médicos para Carmen. Un apartamento decente, educación para ti. Todo lo que necesitas. Lucía miró el cheque. 1 millón de euros. Podría pagar todas las deudas de Carmen, darle el tratamiento que necesitaba. Estudiar diseño como siempre soñó. Dar a su hijo una vida sin las complicaciones de estar atrapada entre dos mundos. Por un momento, solo un momento, consideró tomarlo. Pero entonces miró a Alejandro. Vio el miedo en sus ojos, el terror de que lo dejara, y recordó por qué lo amaba. No por su dinero, sino por él. Quédese su dinero. Arrojó el cheque de vuelta. Mi hijo no está a la venta, y yo tampoco. Don Rafael se volvió hacia Alejandro. Si te casas con ella, te desheredaré. Cortaré todos los lazos financieros. Todo lo que has construido con mi ayuda desaparecerá. Entonces, que desaparezca. Alejandro rodeó a Lucía con su brazo. Construí un imperio una vez. Puedo hacerlo de nuevo. Pero esto, ella, nuestro hijo, eso no puedo reconstruir si lo pierdo. Don Rafael salió furioso, gritando amenazas y predicciones de ruina. Cuando la puerta se cerró, Lucía se derrumbó en el sofá, temblando. ¿Qué hemos hecho?, susurró. Tu padre, tu herencia, no me importa. Alejandro se arrodilló frente a ella. Lucía, durante 40 años viví según las reglas de mi padre. Construí lo que quería. Me casaría con quien elegía, pero nunca fui feliz. Tocó su vientre suavemente. Tú me haces feliz. Este bebé me hace feliz. Eso vale más que todo el dinero del mundo. Pero, ¿y si no es suficiente? ¿Y si lo lamentas? Nunca. La besó con una ternura que partió su corazón. Lo único que lamentaría es no luchar por nosotros. Esa noche, mientras Lucía dormía agotada por el estrés emocional, Alejandro tomó decisiones. Llamó a abogados, reorganizó activos, comenzó a cortar los lazos financieros que lo ataban a don Rafael. Vendió una de sus empresas en Barcelona, una que había construido él solo sin ayuda de su padre. Usó el dinero para crear un fondo fiduciario para Lucía y el bebé, no como control, sino como seguridad. Compró un apartamento en Malasaña, cerca de Carmen, y lo puso a nombre de Lucía. «Es tuyo», le dijo cuando le mostró las escrituras. «Pase lo que pase entre nosotros, tú y el bebé siempre tendrán un hogar». Lucía lo miró con lágrimas en los ojos. «¿Por qué haces esto?» «Porque pasé 40 años tomando decisiones por dinero, por poder, por obligación». Tomó su mano. «Es hora de tomar decisiones por amor. Y te amo, Lucía. Te amo por tu valentía, por tu honestidad, por cómo desafías cada expectativa que el mundo tiene sobre una chica de 23 años». Era la primera vez que él mencionaba su edad no como un problema, sino como una fortaleza. Y por primera vez desde que vio esas 2 líneas rosadas, Lucía sintió que tal vez, solo tal vez, todo estaría bien. La noticia del compromiso y el embarazo se extendió por los círculos sociales de Madrid como un incendio. Las revistas de sociedad publicaron artículos especulativos. El magnate de 40 años y su novia de 23, amor verdadero o escándalo. Los paparazzi acechaban en las esquinas, capturando fotografías de Lucía saliendo de citas con el obstetra, su vientre a un plano pero su rostro mostrando el agotamiento de las náuseas matutinas. Carmen apoyaba la decisión, pero con reservas. «Solo espero que sepas en lo que te estás metiendo, mi niña. El matrimonio ya es difícil. El matrimonio con un hombre con el doble de tu experiencia de vida, eso es otra cosa. Lo sé, abuela, pero lo amo. El amor no siempre es suficiente». Carmen suspiró. «Pero veo que no puedo detenerte».
así que te apoyaré. Siempre. Lo que Lucía no esperaba era el escrutinio de las amistades de Alejandro. Una tarde, mientras tomaban café en un bistró en Chueca, se acercó un grupo de mujeres elegantes, todas alrededor de los 35 años. Alejandro, querido. Una rubia alta con un vestido Chanel lo besó en ambas mejillas. Hacía tiempo que no te veíamos. Beatriz. El tono de Alejandro era cauteloso. Lucía, estas son viejas, conocidas. Beatriz, Marta y Sofía. La famosa Lucía. Beatriz la evaluó abiertamente. Tan joven. 22, 21, 23, corrigió Lucía. Ah, 23. Sofía rió. Yo tenía 23 cuando Alejandro tenía... ¿Qué, 36? El tiempo vuela. Y parece que los gustos de Alejandro han rejuvenecido con él. Marta sonrió, pero no era amable. Felicidades por el bebé, por cierto. Los rumores vuelan. Alejandro se tensó. Creo que deberíamos... No te preocupes, no te juzgamos. Beatriz se inclinó, como compartiendo un secreto. Los hombres de su edad siempre buscan validación en brazos jóvenes. Es un cliché, pero comprensible. No es así, dijo Lucía con voz temblorosa. ¿No? Sofía ladeó la cabeza. Querida, tienes 23 años, él 40. Cuando él estaba graduándose de la universidad, tú ni siquiera habías nacido. Eso no es amor, es suficiente. Alejandro se puso de pie. Lucía, vámonos. Pero el daño estaba hecho. Mientras caminaban por las calles de Chueca, Lucía no podía dejar de pensar en esas palabras. Cuando él estaba graduándose de la universidad, tú ni siquiera habías nacido. Era una verdad que no había considerado completamente. Toda una vida de experiencias que Alejandro tenía y ella no. ¿Cómo podía competir con eso? ¿Cómo podía ser suficiente? No les hagas caso, dijo Alejandro notando su silencio. Están celosas, amargadas. Pero tienen razón. Lucía se detuvo. Cuando tú tenías mi edad, yo tenía 6 años. 6, Alejandro. ¿No te parece extraño? Si lo pusiera así, sí. Él tomó sus manos. Pero no pienso en ti como alguien que fue una niña mientras yo era adulto. Pienso en ti como la mujer que eres ahora. Fuerte, inteligente, valiente. Pero no experimentada, no sofisticada, no de tu mundo. Y gracias a Dios por eso. Alejandro la atrajo hacia él. Tu mundo es real, Lucía. El mío es artificial, lleno de personas como Beatriz, que solo se preocupan por apariencias. Tú me trajiste de vuelta a la realidad. Lucía quería creerle, pero cada día traía nuevos recordatorios de su diferencia de edad. En la clase de preparación para el parto, eran la única pareja con tal brecha generacional. Los otros futuros padres tenían edades similares, compartían referencias culturales, bromeaban sobre programas de televisión que vieron en la misma época. ¿Recuerdas cuando salió esa serie?, preguntó una mujer a otra. Oh, Dios, sí. Tenía como 15 años. Alejandro tenía 32. La realización golpeó a Lucía como una bofetada, pero no todo era difícil. Había momentos de pura felicidad, como cuando Alejandro sintió al bebé patear por primera vez, su rostro iluminándose con asombro infantil, o cuando compraron la cuna juntos, discutiendo sobre colores y diseños, sintiéndose como cualquier pareja normal. ¿Qué tal este? Alejandro sostuvo un osito de peluche. Es perfecto. Lucía sonrió, su mano descansando en su vientre creciente. En esos momentos, la edad no importaba. Solo eran dos personas enamoradas, preparándose para darle la bienvenida a una nueva vida. El día de la boda llegó más rápido de lo esperado. Decidieron una ceremonia simple en una capilla pequeña en Segovia, lejos de los ojos curiosos de Madrid. Carmen estuvo allí, con lágrimas en los ojos. Algunos amigos leales de Alejandro, aquellos que realmente apoyaban su relación, también asistieron. Notablemente ausente estaba don Rafael. Lucía llevaba un vestido blanco simple que acomodaba su vientre de 6 meses. No había damas de honor ni padrinos elaborados.
Solo un sacerdote que conocía a Alejandro desde niño y las palabras sagradas que los unirían. ¿Tomas a Alejandro como tu esposo?, preguntó el sacerdote. Lucía miró al hombre de 40 años que había transformado su vida. Vio en sus ojos amor, compromiso y una promesa de futuro. Sí, acepto. ¿Tomas a Lucía como tu esposa? Alejandro apretó sus manos, su voz firme y clara. Sí, acepto. Cuando se besaron como marido y mujer, Lucía sintió que algo se asentaba en su alma. A pesar de todas las dificultades, a pesar de las dudas y los juicios, esto era real. Esto importaba. Afuera de la capilla, mientras los fotógrafos intentaban capturar imágenes, Alejandro la giró en sus brazos. Te amo, señora Mendoza. Te amo también. Y por primera vez en semanas Lucía sintió paz verdadera. Pero esa paz se rompería pronto, porque el mundo exterior no era tan perdonador como esa pequeña capilla en Segovia, y don Rafael no había terminado de luchar. La luna de miel fue cancelada debido al embarazo avanzado de Lucía y las complicaciones que surgieron en su 7º mes. En lugar de playas griegas o ciudades europeas, pasaron esas primeras semanas como marido y mujer en el apartamento de Malasaña, decorando el cuarto del bebé y preparándose para la paternidad. Pero la realidad financiera comenzó a golpear. Alejandro había cortado lazos con don Rafael, lo que significaba perder acceso a ciertos contratos y conexiones familiares. Aunque aún era financieramente estable, el flujo de dinero se había reducido significativamente. Por primera vez en años, tenía que ser cuidadoso con los gastos. No es tan malo, bromeó una noche mientras revisaban presupuestos. Ahora sé cómo vivía la gente normal, pero Lucía veía el estrés en sus ojos, la tensión en sus hombros cuando recibía llamadas de abogados o contadores. Había sacrificado tanto por ella, por ellos, y ahora estaba luchando de maneras que nunca había tenido que hacerlo. Podría buscar trabajo, ofreció Lucía. Algo que pueda hacer desde casa. Estás embarazada de 7 meses. Alejandro besó su frente. Tu trabajo es cuidarte y cuidar a nuestro hijo. El dinero ya se resolverá, pero no se resolvió tan fácilmente. Una semana después, Alejandro llegó a casa con noticias devastadoras. Perdí el contrato con la cadena hotelera de Barcelona. Se desplomó en el sofá luciendo más viejo que sus 40 años. Mi padre tiene conexiones con la junta directiva. Los presionó para que cortaran lazos conmigo. Lucía sintió náuseas que no tenían nada que ver con el embarazo. ¿Cuánto dinero es? Suficiente para doler. Alejandro se frotó la cara. Pero sobreviviremos. Tengo otras inversiones, otros contratos. Solo necesito tiempo para reorganizar. Esto es mi culpa. Las lágrimas comenzaron a caer. Si no me hubieras conocido, si no te hubieras casado conmigo... No. Alejandro la interrumpió firmemente. No pienses eso ni por un segundo. Mi padre es responsable de sus propias acciones crueles, no tú. Pero la culpa se había instalado en el corazón de Lucía como una piedra. A sus 23 años, embarazada y sin contribuir financieramente, se sentía como una carga. Las cosas empeoraron cuando Carmen tuvo una crisis de salud. Su condición cardíaca, que había sido estable durante meses, de repente se deterioró. Los médicos recomendaron una cirugía costosa que el seguro público cubriría solo parcialmente. Necesitamos 50.000 euros para los mejores especialistas, explicó el cardiólogo. Con el seguro público es gratis, pero la lista de espera es de 6 meses. Para alguien en su condición, no puede esperar 6 meses, terminó Lucía. Alejandro, sin dudarlo, escribió el cheque. Pero Lucía vio cómo revisaba sus cuentas bancarias después. La preocupación clara en su rostro. Estaban usando sus ahorros de emergencia, el dinero que había reservado para el bebé, para el futuro. No deberías haber hecho eso, dijo Lucía esa noche en el hospital. Es demasiado dinero. Es tu abuela. Alejandro apretó su mano. Es familia ahora, y la familia se cuida. Carmen sobrevivió la cirugía, pero los costos continuaron acumulándose. Medicamentos, terapia de rehabilitación, equipos especiales. Cada semana
Traía nuevas facturas que consumían los recursos de Alejandro, y entonces, como si el universo estuviera conspirando contra ellos, Lucía tuvo complicaciones en su 8º mes, amenaza de parto prematuro que requería hospitalización inmediata y monitoreo constante. «El bebé está bien», aseguró el obstetra, «pero necesita reposo absoluto, probablemente hospitalización hasta el nacimiento». Alejandro instaló a Lucía en una habitación privada del mejor hospital de Madrid, ignorando el costo, pero ella veía las facturas que intentaba esconder, los estados de cuenta que dejaba abiertos accidentalmente en su computadora. Estaban sangrando dinero, y todo por culpa de ella. Una noche, mientras Alejandro dormía en la silla junto a su cama del hospital, Lucía tomó su teléfono y buscó el número que había guardado meses atrás, pensando que nunca lo usaría. Don Rafael contestó al segundo timbre. «Señorita, perdón, señora Mendoza, qué sorpresa. Necesito hablar con usted». La voz de Lucía temblaba. «Sobre su oferta». Un silencio. Luego, «¿El 1.000.000 de euros? Esa oferta expiró cuando se casaron. Entonces haga una nueva». Lucía cerró los ojos. «Haré lo que quiera, solo ayude a Alejandro. Restaure sus contratos, deje de sabotearlo». «¿Y qué obtengo yo a cambio?» «Yo me iré. Cuando nazca el bebé, me iré. Puede tener visitas, derechos, lo que quiera. Pero dejaré a Alejandro libre para casarse con quien usted elija. ¿Dejarías a tu esposo, al padre de tu hijo?» «Lo amo». Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Por eso tengo que dejarlo ir. Está destruyendo su vida por mí. Tiene solo 23 años y ya estoy arruinando todo». Don Rafael rió, un sonido frío. «Finalmente ves la realidad. Sí, está destruyendo su vida por una chica que ni siquiera tiene 25 años. Entonces ayúdenlo. Por favor, es su hijo. Te daré 2 millones». Don Rafael hizo una pausa. «Uno para ti y Carmen, otro para un fondo fiduciario para el bebé. A cambio, firmas los papeles de divorcio, renuncias a cualquier reclamación sobre la fortuna familiar y desapareces». Lucía sintió que su corazón se hacía pedazos. Pero mirando a Alejandro durmiendo incómodamente en esa silla, viendo las ojeras bajo sus ojos, recordando cómo había sacrificado todo por ella, «De acuerdo, enviaré los papeles mañana». Don Rafael parecía satisfecho. «Hiciste la elección correcta, niña. Eres demasiado joven para arruinar la vida de un hombre como mi hijo». Cuando colgó, Lucía se permitió llorar. Llorar por el futuro que estaban perdiendo, por el amor que tuvo que soltar, por el bebé que crecería sin conocer a sus padres juntos. Pero al menos Alejandro estaría a salvo. Podría reconstruir su imperio, casarse apropiadamente, tener la vida que merecía, incluso si eso significaba una vida sin ella. Los papeles llegaron en un sobre Manila al día siguiente, entregados por un mensajero que no hizo contacto visual. Lucía los escondió bajo su almohada, incapaz de abrirlos aún, incapaz de enfrentar la realidad de lo que había aceptado. Alejandro no notó su angustia. Estaba demasiado ocupado manejando crisis, llamadas con abogados, reuniones con contadores, intentando salvar lo que quedaba de sus negocios, mientras su padre sistemáticamente destruía cada oportunidad. «Conseguí una inversión de una firma en Valencia», anunció con entusiasmo esa tarde. «No es mucho, pero es un comienzo. Puedo reconstruir, Lucía. Solo necesito tiempo». Ella sonrió, pero era una sonrisa hueca, porque sabía que no tendrían ese tiempo, porque en su bolso estaban los documentos que terminarían todo. Esa noche, cuando Alejandro salió para tomar café de la máquina, Lucía abrió el sobre. Los documentos de divorcio eran precisos, legales, fríos. Disolución de matrimonio por acuerdo mutuo, como si su amor pudiera disolverse tan fácilmente. Había también un contrato detallando el acuerdo. 2 millones de euros divididos en 2 fondos fiduciarios, uno para ella y Carmen, otro para el bebé. A cambio, Lucía renunciaría a todos los derechos sobre la fortuna Mendoza y acordaría distancia voluntaria de Alejandro.
No era solo divorcio, era borrarse completamente de su vida. Su mano tembló sobre el documento. Todo lo que tenía que hacer era firmar, y Alejandro estaría libre. Don Rafael restauraría sus contratos. Su hijo crecería con seguridad financiera, aunque sin sus padres juntos. Firmar significaba amor. ¿No era así? Dejar ir a quien amas porque es lo mejor para ellos. Tomó el bolígrafo. ¿Qué es eso? Lucía dio un salto. Alejandro estaba en la puerta, con 2 cafés en las manos y una expresión confundida. Nada. Intentó esconder los papeles, pero él fue más rápido. Los arrebató, sus ojos escaneando las páginas. Con cada línea que leía, su rostro se ponía más pálido, más furioso. ¿Papeles de divorcio? Su voz era peligrosamente tranquila. ¿Contactaste a mi padre? Alejandro, déjame explicar. ¿Ibas a dejarme? El grito hizo que las enfermeras asomaran la cabeza. Ibas a tomar su dinero y dejarme sin siquiera discutirlo. Lo hago por ti, Lucía gritó de vuelta, lágrimas fluyendo. Estás perdiendo todo por mi culpa. Tu negocio, tu familia, tu futuro. Tengo 23 años, Alejandro. No tengo nada que ofrecerte excepto problemas. Me ofreces amor. Me ofreces una familia. Me ofreces una razón para vivir. Arrojó los papeles al suelo. ¿Y crees que voy a cambiar eso por dinero? Tu padre está destruyéndote. Que me destruya entonces. Alejandro la agarró de los hombros. Prefiero vivir en pobreza contigo que en un palacio sin ti. Pero el bebé, nuestro bebé estará bien porque nos tendrá a ambos. Su voz se quebró. Lucía, pasé 40 años siendo rico y miserable. 2 meses contigo me han hecho más feliz que 4 décadas de éxito. ¿No lo entiendes? Pero soy tan joven, no puedo darte lo que necesitas. Me das todo lo que necesito. La abrazó, su voz suave ahora. Tu edad no es una debilidad, Lucía. Es parte de quien eres. Y te amo toda tú. Lucía sollozó en su pecho, meses de inseguridad y miedo derramándose finalmente. Tu padre dijo que estaba arruinando tu vida. Mi padre es un hombre amargado que confunde dinero con felicidad. Alejandro la sostuvo más fuerte. Pero yo finalmente aprendí la diferencia, y no voy a dejarte ir, nunca. Pero las facturas del hospital, la cirugía de Carmen, el bebé, nos las arreglaremos. Besó su cabeza. Venderé el apartamento de Salamanca, reduciremos gastos, encontraré nuevos inversores, pero lo haremos juntos. Juntos, repitió Lucía queriendo creerlo. Alejandro recogió los papeles de divorcio y los rompió metódicamente en pedazos pequeños. Esto es lo que pienso de la oferta de mi padre, y si vuelve a contactarte, quiero saberlo. ¿De acuerdo? Lucía asintió, agotada emocional y físicamente. Esa noche, acostados en la estrecha cama del hospital con Alejandro a su lado, Lucía sintió al bebé patear fuerte. «Está activo», murmuró, como su madre. Alejandro puso su mano en su vientre. Fuerte, luchador, perfecto. Ojalá no fuera tan complicado. La vida es complicada. Alejandro la miró a los ojos. Pero te amo. Y eso hace que todo valga la pena. Lucía quería creerle, pero una pequeña voz en su cabeza seguía susurrando las palabras de don Rafael. Demasiado joven, arruinando su vida. Nunca serás suficiente. Silenciar esa voz sería la batalla más difícil de todas. 3 semanas después, el bebé nació. Isabel María Mendoza Torres llegó al mundo en un martes lluvioso, con un grito fuerte que llenó la sala de parto. Lucía, exhausta pero radiante, la sostuvo contra su pecho mientras Alejandro lloraba abiertamente. «Es perfecta», susurró él, tocando la pequeña mano de Isabel con reverencia. «Absolutamente perfecta». Lucía miró a su hija, luego a su esposo, y sintió una oleada de amor tan poderosa que casi la ahogó. Esto era real, esto valía cada sacrificio, pero la felicidad duró poco. 2 días después, mientras aún estaban en el hospital, Rosa apareció con noticias devastadoras. «Alejandro, lo siento mucho». Parecía al borde de las lágrimas.
La firma de Valencia retiraron su inversión. Dijeron que había surgido información preocupante sobre tu estabilidad financiera. Mi padre, dijo Alejandro con voz plana. No puedo probarlo, pero sí, probablemente. Rosa le entregó más papeles. Y el banco está solicitando el pago completo del préstamo del apartamento de Salamanca. Tenemos 30 días. Lucía vio la vida drenar del rostro de Alejandro. 30 días para pagar una suma que ya no tenían. ¿Cuánto necesitamos?, preguntó en voz baja. $500,000. Rosa parecía miserable. Lo siento mucho. Después de que Rosa se fue, Alejandro se sentó junto a la cama de Lucía, sosteniendo a Isabel, pero mirando al vacío. Lo siento, dijo finalmente. Te prometí que nos las arreglaríamos y lo haremos. Lucía tomó su mano libre. Venderemos el apartamento de Salamanca. Nos mudaremos a Malasaña completamente. Será suficiente, ¿verdad? Si lo vendemos rápido en 30 días, tendríamos que aceptar cualquier oferta. Probablemente perderíamos dinero. Alejandro cerró los ojos. Ese apartamento era el primero que compré yo solo, sin ayuda de mi padre. Tiene muchos recuerdos. Haremos nuevos recuerdos. Lucía intentó sonar optimista, pero por dentro el pánico crecía. La siguiente semana fue un caos de agentes inmobiliarios, visitas, ofertas insultantemente bajas. Finalmente, aceptaron una oferta que era 70,000 euros menos de lo que el apartamento valía, solo porque necesitaban el dinero urgentemente. El día que firmaron los papeles, Lucía vio algo morir en los ojos de Alejandro. Parte de su orgullo, su seguridad, su sentido de control. Todo va a estar bien, dijo esa noche mientras empacaban las últimas cajas. Tenemos el apartamento de Malasaña. Tenemos a Isabel. Nos tenemos el uno al otro. Pero Alejandro solo asintió en silencio, y Lucía supo que algo se había roto. La mudanza completa a Malasaña fue difícil. El apartamento que Alejandro había comprado para Lucía era hermoso, pero significativamente más pequeño que su antiguo hogar. Para un hombre acostumbrado a espacios amplios y vistas panorámicas, se sentía claustrofóbico. Es acogedor, intentó decir positivamente. Pero Lucía veía cómo evitaba su mirada, cómo pasaba cada vez más tiempo en su oficina improvisada, intentando salvar lo que quedaba de su imperio empresarial. Un mes después del nacimiento de Isabel, mientras Lucía luchaba con la lactancia y la privación de sueño a sus 23 años, Alejandro llegó a casa más tarde de lo habitual, oliendo a whisky. ¿Estás bien?, preguntó Lucía, meciendo a Isabel que lloraba. Perdí otro contrato. Se dejó caer en el sofá. Y otro. Mi padre tiene más influencia de la que pensé. Encontrarás otros. Siempre has sido brillante en los negocios. Era brillante cuando tenía los recursos de mi familia. La amargura en su voz era nueva, dolorosa. Ahora solo soy un hombre de 40 años intentando competir con jugadores más jóvenes y mejor conectados. Lucía sintió como si la hubieran abofeteado. Jugadores más jóvenes. ¿Era eso lo que pensaba de ella también? ¿Un recordatorio de su edad decreciente, su relevancia disminuyendo? Alejandro, necesito dormir. Se levantó evitando sus ojos. ¿Puedes manejar a Isabel esta noche? Tengo una reunión temprano mañana. Era la primera vez que no se ofrecía para ayudar con los cuidados nocturnos. La primera vez que la trataba más como niñera que como esposa. Las semanas siguientes establecieron un patrón doloroso. Alejandro salía temprano, volvía tarde, pasaba fines de semana enteros en su oficina. Cuando estaba en casa estaba distante, abstraído. Sostenía a Isabel mecánicamente sin la ternura anterior. Lucía intentó hablar con él varias veces. «Me estás asustando. Háblame». «No hay nada de qué hablar. Solo estoy cansado. Somos un equipo. Podemos resolver esto juntos. Tú tienes 23 años». La miró finalmente, y había algo frío en sus ojos. «No puedes entender la presión de perderlo todo a los 40. Ahí estaba, la edad, finalmente abierta entre ellos como un abismo.
Estoy intentando entender. Estoy intentando ayudar. ¿Cómo? ¿Cuidando a un bebé? Eso no paga las cuentas, Lucía. Las palabras fueron como un puñetazo. Lucía sintió lágrimas quemando, pero las contuvo. Entonces buscaré trabajo. Puedo hacer diseño freelance desde casa. ¿Con qué experiencia? No era una pregunta, era una declaración, cruel y verdadera. Alejandro, por favor, estás lastimándome. Bienvenida a mi mundo. Agarró su chaqueta. Me voy. No me esperes despierta. Cuando la puerta se cerró, Lucía finalmente lloró. Isabel lloró también, como si pudiera sentir el dolor de su madre. Carmen la encontró así al día siguiente cuando vino a visitarla, un desastre de lágrimas y agotamiento. «Cuéntamelo todo», dijo suavemente. Y Lucía lo hizo. Todo. El distanciamiento de Alejandro, sus comentarios hirientes sobre su edad, cómo se sentía más como una carga que como una esposa. Carmen escuchó en silencio, luego suspiró. Los hombres, cuando pierden lo que los define, se pierden a sí mismos. Alejandro fue un empresario exitoso durante 20 años. Ahora está luchando, y su orgullo no puede manejarlo. Pero me está alejando, me está culpando, te está lastimando porque duele. Carmen tomó su mano. No es correcto, pero es humano. La pregunta es, ¿vale la pena luchar por él? Lucía miró a Isabel dormida en sus brazos. Pensó en todas las promesas que Alejandro había hecho, todos los momentos felices que habían compartido. Sí, susurró, pero no sé cómo alcanzarlo. Entonces tendrás que decidir, esperar a que él regrese a ti o dejar ir antes de que te destruya completamente. Era la decisión más difícil que Lucía había enfrentado, y a sus 23 años, sin experiencia en relaciones largas, sin sabiduría ganada por décadas de vida, se sentía completamente perdida. Esa noche, mientras Alejandro dormía en el sofá por quinta noche consecutiva, Lucía se preguntó si don Rafael había tenido razón todo el tiempo. Tal vez era demasiado joven, tal vez estaba arruinando la vida de Alejandro, tal vez el amor no era suficiente después de todo. El punto de quiebre llegó en una noche fría de noviembre. Alejandro llegó a casa pasada la medianoche, oliendo fuertemente a whisky. Lucía estaba despierta con Isabel, quien tenía fiebre y no paraba de llorar. «¿Podrías ayudarme?», preguntó cuando él entró. «Estoy cansado». Pasó directamente a la habitación. «Yo también estoy cansada». Lucía lo siguió, su paciencia finalmente agotándose. «Estoy cansada de criar a nuestra hija sola. Estoy cansada de que me trates como si fuera invisible. Estoy cansada de sentirme como un error en tu vida». Alejandro se volteó, y había rabia en sus ojos. Rabia y algo más. Dolor. «¿Quieres saber la verdad?». Su voz era peligrosamente tranquila. «A veces me pregunto qué habría pasado si nunca te hubiera conocido. Si hubiera seguido el plan de mi padre, me hubiera casado apropiadamente. No hubiera perdido todo». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Isabel dejó de llorar, como si pudiera sentir que algo se estaba rompiendo irrevocablemente. «¿De verdad piensas eso?». La voz de Lucía era apenas un susurro. «No lo sé». Alejandro se frotó la cara. «No sé qué pensar más. Solo sé que a los 40 años estoy durmiendo en un apartamento diminuto. Mis cuentas bancarias están vacías, y cada puerta se cierra en mi cara porque mi padre controla esta ciudad. Y culpas a la chica de 23 años que se atrevió a amarte». Lucía sintió algo frío instalarse en su pecho, la que no era lo suficientemente buena, lo suficientemente experimentada, lo suficientemente rica para tu mundo. «No dije eso. No tuviste que hacerlo». Lucía lo miró, realmente lo miró, y vio a un hombre que se ahogaba en arrepentimiento. «Has estado diciéndolo durante semanas con cada comentario, cada mirada, cada noche que eliges el sofá sobre nuestra cama». Lucía, «No». Levantó una mano. «Déjame hablar. Por una vez, déjame hablar. Tienes razón sobre una cosa. Tengo 23 años. Soy joven. No tengo tu experiencia, tu educación, tus conexiones, pero tengo corazón.
Y ese corazón ha estado rompiéndose, viendo al hombre que amo destruirse, porque no puede aceptar que la vida cambió. No entiendes la presión. Entonces ayúdame a entender, Lucía gritó. Habla conmigo en lugar de ahogar tus problemas en whisky. Déjame ser tu esposa en lugar de tratarme como una niña que cometió el error de enamorarse de ti. Alejandro la miró, y por primera vez en semanas realmente la vio. Vio las ojeras bajo sus ojos por noches sin dormir. Vio la ropa manchada de leche. Vio a una mujer de 23 años luchando sola con un bebé, mientras su esposo se revolcaba en autocompasión. Dios, susurró, ¿qué he estado haciendo? Alejándome. Las lágrimas comenzaron a caer. Alejándome cuando más te necesitaba, cuando más nos necesitábamos. Alejandro dio un paso hacia ella, pero Lucía retrocedió. No, necesito saber algo primero. Respiró profundo. Si pudieras volver atrás a esa noche en el Hotel Palace, sabiendo todo lo que sabes ahora, ¿aún te acercarías a mí? La pregunta colgó en el aire entre ellos. Alejandro abrió la boca, la cerró. Los segundos se estiraron en una eternidad. Responde honestamente, dijo Lucía, porque si la respuesta es no, si me ves como el mayor error de tu vida, entonces necesito saberlo, para que pueda dejar de luchar por algo que ya está muerto. No es tan simple. Sí lo es. Lucía sostuvo a Isabel más fuerte. O me amas todas mis imperfecciones incluidas, todas mis 23 años jóvenes e inexpertas incluidos, o no me amas, no hay término medio. Alejandro se quedó en silencio por un momento que pareció durar para siempre. Luego lentamente se dejó caer al suelo. Literalmente cayó de rodillas y comenzó a llorar. No lágrimas elegantes y silenciosas, sollozos profundos, desgarradores que sacudían todo su cuerpo. Lo siento, dijo entre sollozos. Lo siento mucho, Lucía. Tienes razón, he sido un cobarde, un idiota. He estado tan envuelto en mi ego herido que olvidé lo que importa. Lucía lo observó, su propio corazón rompiéndose ante su dolor. He estado tan asustado, continuó Alejandro. Asustado de no poder proveer, asustado de decepcionarte, asustado de que mi padre tuviera razón, de que arruinaría tu vida, y en lugar de hablar contigo, te alejé, te lastimé. Lastimé a nuestra hija al no estar presente, Alejandro. Y para responder a tu pregunta, sí, 1000 veces sí. La miró con ojos rojos e hinchados. Si pudiera volver a esa noche, te buscaría más rápido, te amaría más fuerte, y no dejaría que el orgullo o el miedo me alejaran de ti. Se puso de pie sobre rodillas temblorosas y se acercó a Lucía, que también estaba llorando ahora. Tienes 23 años, y eres la persona más sabia que conozco, porque no mides el valor en dinero o conexiones, lo mides en amor, en familia, en momentos reales. Y yo con todos mis 40 años necesitaba que una mujer de 23 me recordara qué importa realmente. Estaba tan asustada, admitió Lucía. Pensé que te había perdido. Casi lo hiciste. Casi me perdí a mí mismo. Alejandro tocó su mejilla suavemente. Pero estoy aquí ahora, realmente aquí. Y si me das otra oportunidad, juro que nunca más dejaré que el orgullo se interponga entre nosotros. Lucía quería creerle, pero había sido herida tantas veces en las últimas semanas. Las palabras son fáciles, Alejandro. Necesito acciones. Entonces te las daré. Se puso de pie. Empezando ahora. Dame a Isabel. Ve a dormir. De verdad, duerme por primera vez en semanas. Yo me encargo. Lucía dudó. Confía en mí, pidió Alejandro. Por favor. Finalmente, Lucía le pasó a Isabel. Ver a su hija en sus brazos, ver la ternura volver a sus ojos, hizo que algo en su pecho se aflojara. Voy a luchar por nosotros, prometió Alejandro mientras mecía a Isabel. Voy a encontrar una manera de reconstruir mi carrera sin sacrificar mi familia, y voy a ser el esposo y padre que merecen. No porque sea fácil, sino porque ustedes lo valen todo. Lucía fue a la cama, pero no pudo dormir inmediatamente.
Escuchó a través de la puerta mientras Alejandro le cantaba suavemente a Isabel canciones de cuna españolas que su madre solía cantarle. Escuchó sus disculpas susurradas a su hija, sus promesas de ser mejor. Y finalmente, después de semanas de tensión, Lucía sintió esperanza. Tal vez aún había una oportunidad. Tal vez el amor realmente podría ser suficiente. Pero solo si ambos luchaban por ello. El cambio en Alejandro fue inmediato y tangible. Al día siguiente, se despertó temprano no para escapar al trabajo, sino para preparar desayuno. Tortilla española, café, zumo de naranja recién exprimido. «Buen día», saludó cuando Lucía salió de la habitación, aún somnolienta. «¿Cómo dormiste?» «Mejor que en semanas». Era verdad. Sin Isabel despertándola cada 2 horas, había dormido 6 horas seguidas. «¿Y tú?» Isabel y yo tuvimos una larga conversación. Sonrió, y era la primera sonrisa genuina que Lucía había visto en mucho tiempo. Le prometí que sería el padre que se merece, y le prometí que trataría a su madre como la reina que es. «Alejandro, déjame terminar». Sirvió café. «He estado pensando toda la noche. No puedo controlar lo que mi padre hace. No puedo forzar a las personas a trabajar conmigo si me han puesto en una lista negra, pero puedo controlar cómo reacciono, cómo trato a mi familia, cómo valoro lo que tengo en lugar de lamentar lo que perdí». «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que voy a cambiar mi enfoque». Se sentó frente a ella. «En lugar de perseguir contratos grandes con empresas que mi padre puede influenciar, voy a empezar pequeño. Consultorías para startups, proyectos freelance, cosas que puedo controlar. Eso significa menos dinero. Significa menos estrés, más tiempo en casa, más tiempo contigo e Isabel». Tomó su mano. «Prefiero ganar menos y estar presente que ganar millones y perderlas a ustedes». Lucía sintió lágrimas de alivio. «¿De verdad quieres hacer esto?» «Tengo 40 años. Ya no necesito probarle nada a nadie, especialmente a mi padre». Besó su mano. «Lo que necesito es estar aquí, construyendo una vida real con mi esposa e hija». Y cumplió su palabra. Los siguientes meses fueron diferentes. Alejandro tomó proyectos más pequeños, cobrando menos pero trabajando desde casa la mitad del tiempo. Estaba presente para los cambios de pañales nocturnos, para las sonrisas tempranas de Isabel, para los momentos pequeños que había estado perdiendo. Las finanzas fueron ajustadas, no más restaurantes caros ni regalos extravagantes. Pero había risas. Había cenas caseras donde Lucía cocinaba platos simples de lavapiés, y Alejandro descubría el placer de la comida sencilla. Había paseos dominicales por el Retiro, no en ropa de diseñador, sino en jeans y zapatillas, empujando el cochecito de Isabel y comiendo helado. «¿Sabes?», dijo Alejandro un domingo mientras observaban a los artistas callejeros, «soy más feliz ahora, con menos dinero, que en todos esos años de lujo». «¿De verdad?». «De verdad», la atrajo hacia él. «Porque tengo lo que importa. Familia, amor, propósito. Pero la vida no es tan simple». Un miércoles por la tarde Rosa apareció con noticias que ninguno esperaba. «Don Rafael está en el hospital. Tuvo un infarto». Alejandro palideció. A pesar de todo, era su padre. «¿Qué tan grave?» «Grave. Los médicos dicen, podrían ser sus últimos días». Rosa parecía incómoda. «Está pidiendo verte». Lucía vio el conflicto en los ojos de Alejandro. Dolor, rabia, amor filial y resentimiento, todo mezclado. «Ve», dijo suavemente. «Es tu padre. Sin importar lo que haya hecho, mereces despedirte. ¿Vendrás conmigo?» «Si me quieres allí, sí». Fueron juntos al Hospital Universitario La Paz, dejando a Isabel con Carmen. Don Rafael estaba en cuidados intensivos, conectado a máquinas, luciendo frágil de una manera que Lucía nunca había imaginado. Cuando vio a Alejandro, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Hijo», susurró con voz débil. «Padre». Alejandro se acercó tomando su mano. «Fui un idiota». Don Rafael tosió.
Tan preocupado por el dinero, el poder, las apariencias, perdí lo que importa. Padre, no, déjame hablar. Miró a Lucía. Tú, la chica. Lucía. Sí, señor. Lucía se acercó nerviosamente. Pensé que eras una cazafortunas. Una niña jugando con mi hijo. Otra tos. Pero te quedaste. Incluso cuando te ofrecí dinero para irte, te quedaste. Incluso cuando mi hijo actuó como un idiota, luchaste por él. Lo amo. Lo sé. Ahora lo sé. Don Rafael apretó la mano de Alejandro. Hijo, fui un tonto. Ella es buena para ti. Te hace mejor. Y yo casi destruyo eso por orgullo. Padre, descansa. No necesitas... Sí necesito. Don Rafael miró a ambos. Voy a revertir todo. Los contratos, las llamadas, la lista negra. Ya le dije a mi abogado. Tus negocios serán restaurados. No necesito eso, dijo Alejandro. Encontré una nueva forma, pero lo tienes de todos modos, como debió ser. Don Rafael sonrió débilmente. Y para ti, Lucía, hay un fondo fiduciario para Isabel, para su educación, su futuro, no como soborno, sino como disculpa. Lucía sintió lágrimas caer. Señor Mendoza, Don Rafael, o abuelo Rafael, si puedes perdonarme lo suficiente. Abuelo Rafael, dijo Lucía suavemente. Gracias. Don Rafael cerró los ojos, agotado. Solo sean felices. Los dos. No cometan mis errores. El dinero no importa. La familia sí. Fueron las últimas palabras coherentes que dijo. Falleció 2 días después pacíficamente, con Alejandro a su lado. En el funeral, Lucía se mantuvo junto a su esposo, sosteniendo su mano mientras él lloraba por el padre que fue y el padre que podría haber sido. Y cuando terminó, cuando todos se fueron, Alejandro se giró hacia ella. Tenías razón, dijo. Sobre todo, el amor es lo que importa, no la edad, no el dinero, no las apariencias, solo el amor. Lo siento por tu padre. Yo también, pero al menos al final entendió. Miró a Lucía con ojos llenos de emoción. Te amo, mi esposa de 24 años ya. Sonrió a través de las lágrimas. ¿Ves? Estás envejeciendo junto a mí. Lucía rió a través de sus propias lágrimas. Y tú estás envejeciendo junto a mí, exactamente como se supone que sea. La verdad de esas palabras resonó en el corazón de Lucía. Habían sobrevivido. A pesar de las probabilidades, a pesar de los juicios, a pesar de sus propias dudas e inseguridades, habían sobrevivido, y ahora estaban listos para prosperar. 6 meses después de la muerte de don Rafael, la vida había cambiado dramáticamente para mejor. Con la restauración de sus contratos y la nueva perspectiva ganada a través del dolor, Alejandro había reconstruido su imperio, pero de manera diferente, más pequeño, más ético, más centrado en el equilibrio entre trabajo y familia. Lucía, ahora de 24 años, había comenzado a estudiar diseño de interiores en línea, algo que Alejandro insistió en apoyar completamente. Siempre fue tu sueño, dijo cuando ella protestó por el costo, y yo quiero ayudarte a alcanzarlo. Su primer proyecto fue rediseñar el apartamento de Malasaña. Transformó el espacio pequeño en algo acogedor y elegante, probando que el tamaño no importaba cuando había creatividad y amor. Las fotografías del proyecto se volvieron virales en Instagram. Las personas amaban la historia. Una madre joven transformando espacios modestos en hogares hermosos. Comenzaron a llegar solicitudes de proyectos. Pequeños al principio, pero consistentes. Mira esto, dijo Lucía una tarde mostrando un email a Alejandro. Una pareja en Malasaña quiere que rediseñe su apartamento. ¿Vas a aceptar? Es mi primer cliente real. Lucía sonrió nerviosamente. Estoy aterrada. Estarás increíble. Alejandro besó su frente. Como siempre. El proyecto fue un éxito y luego otro y otro. Lentamente, Lucía estaba construyendo su propia carrera, su propia identidad, más allá de la esposa joven del empresario. Carmen,
recuperada de su cirugía y más fuerte que nunca, cuidaba a Isabel cuando Lucía trabajaba. El apartamento se llenaba de risas, de música, de vida. Una noche, mientras cenaban paella casera, Lucía finalmente había dominado la receta de Carmen. Alejandro hizo un anuncio. «He estado pensando», dejó su tenedor. «Quiero vender la empresa principal». Lucía casi se atragantó con su vino. «¿Qué? ¿Por qué?» «Porque me di cuenta de algo. Pasé 20 años construyendo un imperio que no me hacía feliz. Y ahora, a los 41, finalmente sé qué quiero hacer». «¿Qué es?» «Enseñar», sonrió ante su sorpresa. «Quiero ser profesor en una escuela de negocios, compartir lo que aprendí, ayudar a la próxima generación a no cometer mis errores». «Alejandro, eso es un gran recorte de sueldo, lo sé», tomó su mano. «Pero entre mis inversiones, el fondo fiduciario que mi padre dejó y tu creciente negocio de diseño, estaremos bien y estaré en casa más. Más tiempo contigo, con Isabel, con la familia que casi pierdo». Lucía sintió lágrimas de orgullo. «Serás un maestro increíble. Tengo una buena maestra». Besó su mano. «Una joven de 24 años que me enseñó que nunca es tarde para cambiar, para crecer, para priorizar lo que importa». 3 meses después, Alejandro dio su primera clase como profesor adjunto en IE Business School. Lucía asistió, sentada en la última fila con Isabel en su regazo, observando al amor de su vida encontrar una nueva pasión. «El éxito», dijo Alejandro a sus estudiantes, «no se mide en dinero o poder. Se mide en cuánto amas, cuánto creces, cuánto contribuyes. Pasé 20 años aprendiendo eso de la manera difícil. Espero enseñarles de una manera más fácil». Los estudiantes lo escuchaban raptados, y Lucía supo que había encontrado su verdadera vocación. Esa noche, mientras caminaban de regreso a casa a través de Madrid, con Isabel dormida en su cochecito, Lucía se detuvo en medio de la Gran Vía. «¿Qué pasa?», preguntó Alejandro. «¿Te acuerdas de la primera noche? Cuando salimos del Hotel Palace y caminamos por aquí». «¿Cómo olvidarlo?». Alejandro sonrió. «La noche que cambió mi vida. Estaba tan asustada». Lucía miró las luces brillantes. «Pensé que eras demasiado para mí. Demasiado mayor, demasiado rico, demasiado experimentado. Y ahora sé que no se trata de demasiado o poco, se trata de correcto». Lo miró. «Eres correcto para mí, y yo soy correcta para ti. No importa la edad, la diferencia de experiencia. Solo importa que nos amamos y crecemos juntos». Alejandro la besó allí mismo, en medio de la Gran Vía, con peatones pasando y luces de neón brillando sobre ellos. «Te amo, Lucía Mendoza. Mi esposa, mi mejor amiga, mi maestra. Te amo, Alejandro Mendoza, mi esposo, mi compañero, mi hogar». Y mientras continuaban caminando, empujando el cochecito con su hija dormida, Lucía supo con certeza absoluta que habían llegado donde se suponía que debían estar. No fue un camino fácil. Hubo dolor, dudas, casi pérdidas devastadoras, pero valió la pena cada lágrima, cada lucha, cada momento de incertidumbre, porque el amor verdadero no es fácil, pero es real y es eterno. Hay historias que comienzan con un momento, pero se definen por décadas de momentos que siguen. Madrid, 10 años después. Lucía, ahora de 33 años, estaba en la inauguración de su tercera galería de diseño de interiores. Su nombre era reconocido en toda España como sinónimo de elegancia accesible, de transformar espacios comunes en hogares extraordinarios. Alejandro, a sus 50 años, era decano asociado de la Escuela de Negocios, respetado por estudiantes y colegas por igual. Su cabello era más gris ahora, las arrugas alrededor de sus ojos más profundas, pero nunca había lucido más feliz. Isabel, ahora de 10 años, era una mezcla perfecta de ambos: los ojos de Lucía, la determinación de Alejandro, la sabiduría de Carmen que había ayudado a criarla hasta su fallecimiento 2 años atrás.
Mamá, ¿cuándo termina esto? Isabel tiró del vestido de Lucía. Estoy aburrida. Pronto, cariño. Lucía acarició su cabello. ¿Por qué no vas con papá? Isabel corrió hacia Alejandro, quien la levantó con facilidad a pesar de sus 50 años. Mi pequeña está aburrida con el éxito de su madre, bromeó. No estoy aburrida, solo quiero ir a casa y jugar. Pronto. Alejandro la besó en la frente. Después vamos por helado. ¿Trato? Trato. Lucía los observó, su corazón lleno hasta desbordar. Una década. 10 años desde aquella primera noche. 20 años aún los separaban.